Hello guys and welcome to this class. For today we're gonna start used to express. Chicos y chicas, ojalá se encuentren muy bien. En nuestro tutorial de hoy vamos a conocer la expresión used to, una expresión sencilla, facilonga, fácil de aprender. Yo sé que ustedes van a adquirir rápido el conocimiento de esta expresión. Es útil, tiene una estructura gramatical sencilla y pues a través de la definición, o sea, la parte conceptual y la estructura gramatical, dominar el uso de la expresión used to. Are you ready for the class? Alright guys, let's get started. Hi, I'm Paul Greenwood. I am the manager of H&J Enterprise. 5 years ago, I used to wear sport clothes, play baseball, drink pop, work in a barber shop. Nowadays, I wear suit and tie, don't play baseball, only drink juices, work in a company. Very good. Ok, chicos, ahí estábamos observando a un hombre, el señor Paul Greenwood. Paul nos estaba haciendo una presentación de él y al principio en la presentación él mencionó la expresión used to y empezó a decir cosas que él hacía en el pasado. El used to se utiliza para hablar de hábitos, costumbres, cosas que yo solía realizar en el pasado y que en la actualidad ya no las realizo o las realizo muy poco. Used to equivale al español como decir, por ejemplo, acostumbraba, solía, para decir que yo solía hacer esto o yo acostumbraba a hacer esto. Por eso, cuando hablamos de used to, que hace acciones repetidas, estamos hablando de hábitos, de costumbres. Entonces, ese es el used to. El used to es una expresión para decir yo solía o yo acostumbraba, en caso de que sea yo el que vaya a hablar. Voy a hablar sobre mis costumbres, sobre mis hábitos. También aplica para otros pronombres personales. Por eso, en este ejemplo que estamos observando acá, donde estamos tomando algo de lo que dijo Paul Greenwood, podemos decir, por ejemplo, que Paul used to wear sport clothes that now he wears suit and tie. Paul acostumbraba o solía ponerse ropa deportiva, pero ahora usa trajes y corbatas. Used to. Paul used to. ¿Qué quiere decir en español? Paul solía o Paul acostumbraba. Y aquí tengo el verbo llevar puesto. Wear. Another example. Paul used to play baseball, but he doesn't play baseball now. Paul acostumbraba o solía jugar béisbol, pero ahora él no juega. Entonces vuelve y encaja con lo que acabo de explicar, el uso del used to. Hablamos de una de las cosas que él acostumbraba a hacer en su pasado, pero que ya no las aplica. Ese es el used to, una expresión que utilizamos para hablar de acciones repetidas en el pasado, cosas que hacíamos, que acostumbramos a hacer y que hoy en día ya no. Equivale a significados como solía o acostumbraba. Very good, guys. Bueno, el used to se puede utilizar en forma positiva, forma
negativa y forma interrogativa. Aquí les estoy mostrando la estructura del used to cuando estamos hablando de frases positivas o afirmativas. Used to structure positive form. Normalmente vamos a hablar primero del sujeto que hace parte de la frase, o sea, la persona a la que vamos a hablar, que puede ser yo, puede ser él, ella, tú, nosotros, ustedes, ellos, ¿sí? Luego el used to. Como pueden observar, el used to puede escribirse igual con cualquiera de los sujetos. Yo puedo decir I used to para decir yo solía o yo acostumbraba. You used to para decir, por ejemplo, tú solías o acostumbrabas. He used to, él solía o él acostumbraba. She used to, ella solía o ella acostumbraba, etc. Después del used to, vamos a utilizar un verbo. Ese verbo debe estar escrito en la forma base. Recuerden que la forma base de un verbo es la forma en como yo la consigo en el diccionario o en el traductor. Por ejemplo, yo quiero saber cómo se escribe en inglés el verbo trabajar, entonces yo escribo en el traductor y me va a salir que se escribe así. Work. Entonces yo, por ejemplo, haría una combinación para decir yo solía trabajar. I used to work. Yo solía trabajar y ya digo en dónde, ¿sí? O cuándo, por ejemplo, yo solía trabajar en la mañana, I used to work in the morning. O yo solía trabajar en un supermercado, I used to work at supermarket. Y así. Por ejemplo, podría utilizar el she para decir ella, lo que ella solía hacer, she used to travel, ella solía viajar, ¿sí? 2 veces al año, twice a year, ¿sí? Y así, pues el caso es que después del used to voy a utilizar el verbo que es el que va a decir lo que yo solía hacer. Muy fácil, chicos. Y pues ya le coloco un complemento. Tómese su tiempo entonces para recapitular la información que acabo de dar y repasar si es necesario. Very good, guys. What did they used to do? ¿Qué era lo que ellos solían hacer? Miren, aquí tenemos a dos personajes, Samantha y Larry, y ellos están diciendo cosas que hacían. ¿Nosotros qué podemos hacer? Vamos a practicar y pues vamos a decir qué es lo que solía hacer Samantha. Por ejemplo, Samantha used to go fishing. Solía ir a pescar. Y puedo hablar también sobre lo que hacía Larry, las 4 cosas que solía hacer Larry con regularidad en su tiempo pasado. Vamos a animarnos pues entonces a practicar, ¿sí? Utilizando el nombre del sujeto, la expresión used to y el complemento que sería pues aquí el verbo y lo que solía hacer. ¿Sí? Very good. ¿Y qué tal si practicamos también qué pueden estar haciendo ellos? Vamos a analizar la pinta que tienen ellos aquí, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que ellos normalmente están haciendo hoy por hoy? ¿Sí? Entonces, podríamos hacer un complemento. Por ejemplo, Samantha used to go fishing, but now she goes to the gym, por ejemplo. Ella va ahora al gimnasio. Y así podemos intentar darle una historia aquí diciendo qué hacen ellos ahora. Una cosa loca que nos imaginemos y que podamos practicar. Vamos a animarnos, chicos, vamos a animarnos y vamos a hacer esto. Podemos hacerlo en forma escrita también, pues, y practicar lo que no hay ningún problema. Entonces, ahí les queda, pues, como el ejercicio de práctica. Lo podemos, como les dije, hacer en forma oral o en forma escrita. Very good. Well, this is the used to structure for negative sentences. La estructura del used to para frases negativas o la famosa forma negativa. Si nosotros queremos
decir lo que alguien no acostumbraba o no está acostumbrado a hacer, pero ahora sí lo hace, pues vamos a tener que hacer uso de esta estructura. Vamos a utilizar siempre la persona de la cual vamos a hablar, incluyéndome, o sea, diciendo yo que quiero hablar de mí. Vamos a hacer uso del auxiliar didn't o su forma did not. Recuerden que did not es igual a didn't. Didn't es igual a did not. Esto es para decir no, no en el tiempo pasado. Si ustedes se fijan, cuando utilizo el didn't o el did not, yo ya no voy a escribir used to, sino used to. Miren que aquí no tengo la D, que es la presentación normal de esa expresión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo utilizo el didn't o puedo utilizar el did not, repito, ya esta frase queda en forma negativa y además queda en tiempo pasado. Entonces hay que tener mucho cuidado, no se le debe agregar la D. ¿Listo? Didn't used to o did not used to para decir lo que yo no solía hacer. Por ejemplo, si yo digo he didn't used to study in the morning, él no acostumbraba a estudiar en la mañana, pero ahora sí estudia en la mañana. ¿Sí? O he didn't used to get up early. Él no solía levantarse temprano. Y así. Entonces, recuerden, para hacer frase negativa utilizamos did not o didn't. Y después de una de estas dos formas, que significan lo mismo, no en pasado, coloco la expresión used to, obviamente sin la D. Y ya saben que después del used to vamos a utilizar un verbo. Ese verbo en forma base. Very good, guys. Bueno, los invito entonces aquí a que practiquemos un poquito. Yo aquí escribí unas oraciones en forma afirmativa con el used to. Y lo que yo los invito a hacer es que ustedes pasen estas frases acá en forma negativa. Entonces, como dice acá, made the negative form. Vamos a hacer la forma negativa del used to. Si aquí dice, por ejemplo, he used to work in the library. Él solía trabajar o él acostumbraba a trabajar en una biblioteca, y entonces yo acá voy a escribir que él no solía trabajar en una biblioteca, haciendo uso de la estructura negativa. Muy fácil, so easy. Vamos entonces a practicar eso, chicos. Yo sé que ustedes lo van a poder hacer. Ánimo, vamos con toda. Very good, guys. Bueno, acá structure for question para preguntas. Cuando vamos a preguntar utilizamos el did. Después utilizamos el sujeto. Después utilizamos el used to. Ese used to, como ustedes lo están observando, va a ir acompañado de el verbo en su forma base. Y recuerden otra vez que acá el used to no va a llevar la D. Entonces, si yo voy a hacer una frase negativa, o como en este caso una frase interrogativa, el used to no lleva la D. Miren muy bien pues la estructura. Acá siempre vamos a utilizar el auxiliar did, que es el que va a hacer que toda la frase quede en forma interrogativa y además en tiempo pasado. Entonces, did, después sujeto, después el used to, más el verbo en su forma base, base form. Did no significa nada, se tiene que escribir porque es una regla. Entonces yo puedo decir, did I used to drive? Perdí la memoria y me pregunto, ¿yo solía conducir? No recuerdo. Did she used to study? Ella solía estudiar the afternoon, en la tarde. Did they used to play soccer? Ellos acostumbraban a jugar fútbol, solían jugar fútbol. Ya digo, por ejemplo,
on Sunday, los domingos. Y así, vamos entonces a analizar bien la estructura, chicos. Aquí se las dejo. Esta estructura que también es sencilla, la pueden analizar, mirarla muy bien, repetir si consideran que es necesario para que puedan comprender muy bien esta información. Ok, chicos. Ok, and this is another exercise. Otro ejercicio que tengo por acá. Y aquí lo que vamos a hacer es realizar preguntas. Ask questions. Entonces acá tengo las mismas frases que escribí para las oraciones negativas y ustedes lo que van a formar es la pregunta. Tengan en cuenta sobre quién estamos hablando. Aquí estamos hablando de él. Aquí tenemos un nombre propio de mujer, Helen. Aquí estamos hablando de ella. Aquí tenemos un nombre propio de hombre, Leonardo. Estamos hablando de él. Estamos hablando de ellos, de mí. Bueno, en fin. El tema es que hay que tener presente eso porque ustedes deben de recordar que primero van a escribir did y después el sujeto. Entonces, para escribir el sujeto, tienen que tener en cuenta sobre quién estamos hablando. Y ya pues formamos la oración. Muy sencillo. Recuerden escribir el signo de pregunta porque es una pregunta. Ok, chicos. Bueno, pues hasta hoy fue la explicación, ¿sí? De esto. Es una explicación sencilla. Este tema nosotros de verdad creo que lo podemos aprender con facilidad. Obviamente hay que practicar porque pues si nosotros no practicamos no vamos a dominar lo que estamos estudiando. Entonces queda esa tarea, ustedes estudiar, juiciosos, practicar lo que se enseña porque pues la práctica es lo que va a hacer al maestro. Alright guys, that's all for today. I hope that you enjoyed this video and see you next class. Goodbye.